Quiero un Juanito para eso. Ya, estamos al aire. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tecitos Metodológicos 7 con el profe Rata. Que no le gustan los juegos de zombies. De eso estábamos hablando, que cuando juego juegos de zombies como que me asusto y suelto el control, entonces me matan. Entonces tengo que jugar juegos en los que pueda correr en línea recta y matar cosas. En este Tecito Metodológico 7 se va a sumar nuestra querida, una de las más pulentas vecinas que he tenido, porque además, sépanlo, Cecilia de la Cerda y yo vivimos en la misma calle. O sea, hay una concentración de pulentitud en esta calle. Por cierto. Entonces, nada, pues, les presento, dejo con ustedes a Cecilia de la Cerda de los Concones, porque así me pidió que la presentara. De los Ya, concones. querida Ceci, De la de la Concons. de la Concon De Bay. la Concons. Sí, bueno, Ya. Concons. Ya. Oye, la cantidad de veces que hemos dicho Concon en estos últimos 3 minutos me asombra. Me parece que Oye, vivimos en Concon. sí, parece que nos gusta vivir en Concon además. Oiga, mija, preséntese usted misma. Descríbase con palabras. Ya. Bueno, yo como le dije el otro día al Boris, como digna ex estudiante de mi querida y queridísima María Julia Baltar, adscribo por completo a la metodología africana como primera cosa en la vida. Ya. La María Julia, a propósito de lo metodológico, la María Julia te agarraba así y te lanzaba a hacer una investigación cualitativa que no sabía cuál era, que no sabía cómo se llamaba, que no sabía qué era investigación, que no sabía qué era cualitativa, que no sabía cómo te llamaba, que no sabía ni una cosa, pero estaba ahí haciéndola de repente. Nunca te habías dado cuenta cómo. Te encontrabas con eso. Te encontrabas con que de repente estabas haciendo una etnografía sin saber qué era eso, cómo se llamaba, que eso era investigar, que eso era nada. Y yo creo que es la más fascinante manera de introducirse en un mundo de investigación, porque ese sí que es completamente experiencial y Por fenomenológico, inmersión. Por justamente. inmersión. ¿A ti que te gusta también meterte a la agüita? Por Sí, inmersión. a mí que me gusta. Oye, Así que, ya. No, dímelo, ya, espérate, pero yo tengo una pregunta aquí que es importante, porque es algo que se ha mencionado pero nunca clarificado. ¿ya? ¿Cómo llegáis tú a la psicología? Porque no partiste aquí, po. No. Yo partí en el despreciable mundo del derecho. ¿Ya? Eh, a ver, yo salí del colegio el año 83. 83. Contexto, plena dictadura, en Valparaíso habían cerrado algunas carreras. Las únicas carreras de ciencias sociales que había para estudiar eran trabajo social, que era servicio social en ese tiempo, era como ser asistente social, y que era una carrera que estaba súper discriminada porque era una carrera de mujeres, como que las mujeres tenían que ir a estudiar allá. Existía historia y existía derecho. No había ninguna otra carrera de ciencias sociales en la quinta región. Y, y la cosa es que yo tenía un tío, el hermano mayor de mi mamá, que vivía en Santiago, que era un gallo increíble, pero facho. Eh, y en ese tiempo para mí era más importante que era facho, que fuera increíble. Entonces mi única opción de irme a Santiago era irme a vivir donde el tío facho, con el cual yo discutía todo el verano, porque él pasaba todo el verano en la casa de mi mamá y yo discutía con él todo el verano. Entonces yo me imaginaba tratando de irme a la protesta desde la casa de mi tío facho y que todo se iba a transformar en una... Entonces finalmente dije, no me puedo ir a Santiago. Y me quedé estudiando en Valparaíso y estudié la única carrera que se supone que podía estudiar en Valparaíso en Ciencias Sociales, que era Derecho. Me metí a Derecho. Así llegué a Ya, Derecho. ya. Y llegaste a derecho. Llegué a Avanzaste Derecho. por derecho. Llegué a Derecho y a los 10 minutos caché que era la carrera más fome del planeta. O sea, era una cuestión así. O sea, ahora el Derecho es más entretenida, pero cuando yo la estudié en esa época era
fome, todos los profesores excepto Agustín Esquella y Lautaro Ríos, pero todos los demás eran fachos, o casi todos los demás. Lo que significaba que estudiábamos un derecho aburrido, fascista, memorístico, sin ninguna reflexión, de todo, era todo lo contrario a lo que yo era. Pero rápidamente me puse a pololear con el que es ahora mi marido hasta el día de hoy. Me puse a pololear y se nos ocurrió tener un hijo. Y tuvimos un hijo, pues. Entonces, y éramos muy chicos, entonces eso significó que todo el mundo me dijera que yo tenía que salirme de la escuela porque yo era mujer y tenía que dedicarme a la crianza entonces. Allá. Adivina qué fue lo que yo hice. Seguiste estudiando, pues, si soy yo. Obvio, hice todo lo contrario. Entonces, ¿qué me han dicho? Era como yo tenía que comprobar que las mujeres no nos podían decir qué hacer, que las mujeres podíamos hacer todo lo que queríamos, que las mujeres teníamos todo el derecho de criar y estudiar al mismo tiempo, y que nadie me iba a decir a mí lo que yo podía y lo que no podía hacer. Entonces, seguí estudiando, pese a que no me gustaba. Fue el año que nació mi hijo, que fue cuando yo estaba en tercero, sí. Fue el año que mejor me fue. Me saqué un 7 en el examen de Derecho Penal, que era una cosa que nadie en el mundo le había ocurrido. Para puro llevar la contra. Para puro llevar la contraria. Perfecto. El problema fue cuando nació mi hijo, el director de la escuela me dice, yo le digo, ¿sabes qué va a nacer mi hijo en abril? Y yo quiero venir a ver cómo, para tomarme no voy a tomarme el prenatal, le digo yo, porque voy a ir hasta el final, pero el postnatal, entonces voy a dejar de venir en abril, yo creo que voy a volver en junio. No, me dices que no va a poder ser. ¿Por qué? Le digo yo, porque no aceptamos certificados médicos. Pero ¿por qué le digo yo si esto es un parto? No, pero es que la gente miente. Como que me va a salir un ser humano de adentro, entonces Claro, entonces la ya. gente miente, sí, pero esta guata de 9 meses no es mentira. Sí, pero es que ley pareja no es dura, así que, bueno, cuento corto, otra vez tuve que faltar 2 semanas a clase. Así que a las 2 semanas de paría yo había vuelto a clase. Ya. Y no me aceptaron ni un día de certificado médico, ni de postnatal, ni de ninguna cosa. No te Y creo. te juro, así era en esa Ya. época. Así que nada, pues y ese fue mi estudio de Derecho. Al final era una cosa de orgullo terminar, así que terminé cuando salí de quinto sin haber reprobado ningún examen, nunca. No me quedé con ningún examen para marzo, que éramos creo que 5 de la generación que nunca nos habíamos quedado con un examen para marzo. Y después entré a trabajar en la Casa de la Mujer, que era una ONG, una de las primeras ONG que hubo en Chile que se dedicaba a violencia intrafamiliar. Ya. Y entré a trabajar ahí, reemplazando a una amiga que justamente iba a hacer el examen de grado. Y entré a trabajar ahí. Y ahí, yo creo que ahí fue mi primer acercamiento con que, no quería, que quería hacer otra cosa, porque me uní ahí al equipo de primera ayuda. Era como el equipo que organizaba lo que se hacía con las mujeres cuando recién llegaban a la Casa de la Mujer. Y que se hacía una Ya. especie de taller que lo hacían cualquier profesional que quisiera, digamos, pero en general lo hacían las trabajadoras sociales y las psicólogas. Y yo me puse ahí como a la vera de ese camino y empecé a trabajar en eso. También trabajaba como procuradora ahí porque había sido contratada para eso, pero también hacía esta primera acogida de las mujeres. Y ahí me di cuenta que lo que me gustaba no era la parte jurídica, sino que era la parte humana, reparatoria, vincular, y que eso era lo que más me llamaba la atención. Así que, nada, pues un tiempo después se me produjo como ya el cierre de la idea y dije, ya, filo, no sigo estudiando Derecho. O sea, no doy el examen, en el fondo, porque tenía que haber examen de grado, hice la pura tesis. Y, Ya. y en cuanto pude, me cambié, entré a estudiar psicología en una carrera vespertina, porque ya tenía 3 hijos a esa altura. Ah, como Así para que, probar tu punto, estadísticamente claro, significativo, 3 cabros chicos seguir estudiando. claro, Me claro. parece.
Era metodológico de tu parte. ¿cierto? Era una cuestión con método, ¿Sí? no era no era el tuntún la cuestión. No, no era por tener cabro Tenía chico, era método. para probar 3 veces el mismo punto. ¿Viste? Porque Por supuesto, por 1 es supuesto. Sí. casualidad, 2 son coincidencia, 3 o más son tendencia. Claro, Muy bien, por supuesto. Entonces, esta era una tendencia ya. muy Así bien. que ya. Y ahí estudié psicología con 3 cabros chicos. Entré a los 35 años a estudiar psicología. A la Universidad del Mar, que fue La una universidad. súper buena experiencia. A la gloriosa Universidad del Mar. Así, po. Mucho antes de que cayera en las redes del mal. Sí, mucho antes que cayera en las redillas del malelillo. Del malilillo. Oye, ya, y ahí fue tu contacto con tu primer contacto con la metodología, fue esto de las metodologías africanas. Ahí fue Sí, como. mira, mi primer contacto con la metodología fue a propósito que yo tenía que hacer la tesis en Derecho y yo quería hacer la tesis porque estaban tramitándose en ese momento en el Congreso, recién, esto fue en el año 90, 90, 91 por ahí, estaba tramitándose la ley de violencia intrafamiliar, que iba a ser la primera ley de violencia intrafamiliar que existía en Chile. Hasta antes de eso, la violencia contra las mujeres era sancionada por la ley común. Entonces, a mí me Ya, interesaba mucho ese tema, incluso antes de entrar a trabajar en la Casa de la Mujer me interesaba mucho el tema, entonces se me ocurrió hacer mi tesis en eso, en el proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Y una muy amiga mía, que es la hermana chica de la Pamela Giles, la Cecilia Giles, muy amiga mía, que era la mujer de un súper amigo de mi pareja y todo. Y además nuestras familias habían llegado juntas de Italia hacía 1000 años atrás, entonces nuestras abuelas eran amigas, bueno, había toda una cosa familiar ahí. Bueno, ya, la otra hermana Giles, la Jimena, es historiadora y era profe en la universidad y era seca en metodología. Entonces la Jimena me ofreció ayuda para plantear la tesis. Yo ahí por primera vez caché lo que era plantear metodológicamente un proyecto con esta mina, ¿cachai? Y ella me ayudó, así como que hicimos un proyecto súper bonito, que finalmente no fue el que hice porque cuando lo presenté a la escuela, de nuevo, tremendamente conservadora, me dijeron que la tesis tenía que hacerla solo en matrimonios, no en violencia intrafamiliar en general, sino que solo respecto de mujeres casadas y del impacto en la familia legítima, por así decirlo, que existía en ese momento. no. Sí. Ante lo cual yo retiré mi proyecto, pues dije, no, yo no lo hago en estas condiciones, así que hice mi tesis finalmente en el convenio de diversidad biológica, que también se estaba discutiendo y que era otro tema que me interesaba un montón, que era el tema de la ecología y todo. Hice mi tesis en eso, todavía la tengo por ahí, la tesis del convenio de diversidad biológica. Eh, ese, Bacán. ese fue mi primer encuentro. Después, cuando estaba ahí, entre que todavía no entraba a estudiar psicología, una amiga que era montajista, era editora de cine, me invitó a hacer unos documentales de género, de la historia de las mujeres en Chile. Entonces ahí nos pusimos a investigar. Y yo vivía, las dos teníamos guaguas chicas, entonces ella estaba en Santiago y yo acá en Concón, entonces ella buscaba información allá en Santiago, me la mandaba así por correo, me mandaba los textos, las fotocopias, y yo leía y iba armando los guiones, esa era como la pega. Y Oye, qué ahí, bonito. sí, eso fue súper bonito, y ahí nos metimos como qué lo que era investigar un tema desde una perspectiva de género y de lo que significaba eso y dónde buscar la información, que era dificilísimo encontrar la historia de las mujeres en Chile, era una hueá que había que ir a escarbarla debajo de las piedras y meternos en todo eso. Eso fue antes de estudiar psicología. Y Oye, ¿y después tenemos ya, los nombres de los documentales? Yo creo que el público va a querer saber. no, es que sabéis que mi amiga se fue a España y yo tengo la impresión de que nunca lo hizo, así como formalmente. Pucha. No, Ya, pero dejamos hecha toda la previa, digamos, hasta antes que ella se fuera a España con su marido. Ella después llegó a España y se fue a estudiar, se puso a estudiar filosofía en la Universidad Complutense, no me acuerdo, en una de esas. ya, Y ahí también cambió de rubro un el poco, giro. Mm. pero somos amigas hasta el día de hoy. Pero igual, la investigación la hicimos igual, quedó ahí, hecha, así como en el registro. Yo todavía tengo las cajas de materiales, las tengo en mi oficina, porque fue un trabajo tan bonito que nunca me desprendí de Oye, esa.
Yo creo que va a haber mucha gente que está escuchando entusiasmada con echarle un ojo a eso. De repente, ¿Sí? cuando podamos hacer un tecito live, podemos Eso, hacerle introduciendo las cajas. eso, ya, bacán. Traigo mi Ya, caja con todas las cosas adentro y les muestro, además tengo unos documentos del año ya, uno. yo hago quequitos sin gluten. Eso, de más. Ya, Eh, bueno, ya. y después ya Psicología. psicología. Después psicología, lo primero fue con la María Julia, que como te digo, nos metía a hacer una investigación etnográfica sin decirnos nada, sin que la hubiéramos pasado nunca en ninguna asignatura, sin que hubiéramos oído hablar de lo quali o de lo quanti, o sea, sin nada. Era llegar y tirarnos al agua y, y era fascinante, pues a mí ahí me fascinó, me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y cuando nos dimos cuenta que eso se llamaba investigación etnográfica y lo que implicaba y qué sé yo, me acuerdo que empezamos a buscar información, así a buscar, a leer y como para poder hacerlo mejor, porque la María Julia nos tiraba a los leones, nos decía, hagan esta cuestión y ¿para qué quieren una pauta? O sea, lean nomás y hagan lo que miren, observen, inmersen, hagan la cuestión de verdad nomás. Entonces era una cosa como bien dejada al criterio de cada uno y te pasaba mucho material para leer, o sea, yo les aseguro a los y las estudiantes de hoy que si tuvieran que leer un décimo de lo que nos pasaba a la María Julia, el paro dura hasta el año 2025, porque qué manera de leer con esa mujer, pero era todo muy entretenido además. Y, y con ella hicimos un grupo súper potente con gente del curso de la universidad, que además eran todos más chicos que yo tenía 85, estos eran todos más chicos, pero hicimos un grupo re potente ahí. Hicimos una investigación maravillosa que hasta el día de hoy yo la tengo así como que fue una investigación en un establecimiento educacional en Viña, en que levantamos la hipótesis de que el colegio era súper participativo, súper piola, súper la raja, pero que finalmente los cabros lo que más querían era participación. Entonces levantamos una hipótesis de cómo se durante la dictadura, cuando tú hablabas y mucho de un tema, muchas veces tenéis prácticas contrarias a ese tema. O sea, podíais estar muy instalado en un discurso libertario, pero sin embargo era tan tal el temor que termináis reproduciendo prácticas de dominación y de violencia que atentaban en contra de la vitalidad de los cabros, de los y las estudiantes, desde un discurso muy paradojalmente muy libertario, ¿cachai? Y que eso era complejo para los cabros porque se confundían, porque en el fondo el cabro que estaba en el colegio particular, así, o sea, el colegio autoritario, se enfrentaba contra el sistema. En cambio, estos cabros era como que el sistema era buena onda, entonces no tenían con quién enfrentarse. Bueno, y fue un trabajo súper, súper bonito, súper lindo. Oye, y de ahí, espérate, ¿y tu tesis de psicología al final en qué la hiciste? La tesis. Mi tesis en psicología la hice, porque yo estuve todo el rato en psicología ahí con una pata en lo clínico y una pata en lo educacional. Y Ya, entonces mi tesis en psicología la hice con la Valeria Redondo. Yo hice la práctica en el Centro Nehuen del Paikaví. Y hicimos una tesis acerca de los imaginarios sociales de los adultos protectores de niños y niñas que habían sufrido abuso sexual intrafamiliar, acerca de la develación del abuso. ya. Y ahí hicimos porque teníamos un asesor metodológico que era un sociólogo muy tradicional, seco el gallo, pero muy tradicional, el Meji, y, y entonces nosotros no queríamos usar representaciones sociales, porque todo el mundo usaba representaciones sociales. Entonces Mm, empezamos, y necesitábamos un constructo metodológico, o sea, un constructo y una metodología que nos permitiera dar cuenta de lo que no era, de lo que no era evidente, de lo que no era puesto en el discurso, ¿cierto? claro. Entonces, buscando esta metodología, encontramos la de los imaginarios sociales, que era una metodología que había desarrollado un español, Pintos, en España, y un profe, que en este momento se me olvidó el nombre, pero que lata, porque el chileno de la Universidad de Concepción. Eh, Ya. y, y entonces le dijimos al Meji, queremos usar esta cuestión. El Meji, no, esa cuestión se usa para antropología, para no sé qué, pero eso jamás se puede estudiar en clínica con esa cuestión.
Y nosotros, no, no puede ser, así yo soy más porfía que... Entonces le escribimos a Pinto, a España, y le escribimos a este gallo chileno, le mostramos el proyecto, no sé qué, le escribimos, y los gallos, sí, si ustedes quieren, no se ha hecho nunca, pero si ustedes quieren, feliz, porque este constructo se puede aplicar por aquí, por allá, no sé qué, ya, listo, démosle. Y, Soy porfiada de la cerda, tengo que, sí, me gusta, sí, me gusta. pero te asusta. No, para nada, para nada, para nada. Yo, de hecho, hay un meme para la gente que investiga, hay un meme que dice, yo no tengo ningún talento en particular, excepto que soy particularmente insistente. Eso, justamente. Bueno, Sí. cuando yo era chica, yo quería hacer un queque. Entonces, en mi casa, yo vivía con dos nonas, mis nonas tenían la manera antigua de hacer el queque, que primero batían las claras, después las yemas con el azúcar, después la mantequilla, bueno. Y yo, que era muy chica, no me subían las claras porque no tenía fuerza en el brazo y no teníamos batidora. Entonces, yo dije, a la orquesta, yo voy a hacer el queque mezclando todo nomás. Y no me dejaban porque tenía que primero hacer subir las claras. Entonces yo me arrancaba, me iba a un repostero que había, me llevaba todos los ingredientes, los tiraba todos en un bowl, los revolvía, me iba corriendo a la cocina, los tiraba en una cuestión, los metía al horno y me quedaban los queques más ricos del mundo. Me cargaba que me dijeran que algo no se podía, me cargaba, me cargaba. O sea, hasta que yo no me daba cuenta que no se podía, era como que yo tenía que primero comprobar. Bueno, que acá fue lo mismo. Nosotros teníamos que comprobarlo. Así que fuimos a comprobarlo y finalmente usamos este constructo de los imaginarios sociales que era súper pertinente para la temática, porque en el fondo era un constructo que permitía que uno pusiera en la lectura como metaanalítica que se hacía, uno pusiera lo que estaba puesto en el discurso de los participantes, pero también lo que estaba siendo ocultado en ese discurso, lo que era no dicho. Y el modelo daba para poner ambos polos, por así decirlo. Entonces, daba mucha posibilidad para recorrer estos mundos de cosas no dichas, de cosas que no, que no estaban del todo explicitadas y en que los sistemas también funcionaban de manera perversamente paradojal también, pues de contradictoria. Como eso. Esa fue mi tesis de pregrado. Ya, ¿y de ahí cómo seguiste con el tema de la investigación? A ver, después de la tesis de pregrado, yo me puse a... Bueno, ahí hice la práctica en el Paicaví, en el Nehuen, y me contrataron para trabajar ahí, y me puse a trabajar en el Paicaví. Y empecé de a poco, yo me estaba formando desde que estaba en la escuela como psicoterapeuta corporal, Ya, en una perspectiva de un grupo que había en Santiago y también acá en Valparaíso, que eran como con base en Reich, en Wilhelm Reich, sí, pero también con una cosa como existencialista, ¿cachai? Y también con una mirada sociohistórica. Esa era como de hecho había sido un modelo que había sido planteado por el Rafael, hoy se me olvidan todos los nombres, por el Rafa, bueno, ¿cómo se llama el Rafa? No, por el otro Rafa, el Rafa de Santiago. Jiménez, el Rafa Jiménez. El Rafa Jiménez, que era un profe de gracias, psicología, Nato. era un profe de psicología, es que él es mi memoria. Él era un profe de psicología de la Universidad Católica de Santiago, o sea, de Chile, y que él había desarrollado esta línea de trabajo para trabajar con torturados políticos, porque él decía que Ah, como el quiebre identitario en los presos políticos había sido hecho a través del cuerpo, la reparación tenía que ser hecha a través del cuerpo. Entonces había planteado un modelo de trabajo corporal para trabajar con personas que habían sufrido tortura. Eh, y por lo tanto tenía un pie puesto en lo histórico y en lo contextual, que era tremendamente importante, pero tenía también una influencia psicoanalítica. Y ahí yo empecé a encontrar que había una cosa con lo psicoanalítico que me permitía dar cuenta de ciertos constructos, ciertas ideas acerca del funcionamiento humano de los cuales yo no podía dar cuenta con lo sistémico, que me gustaba mucho, por ejemplo,
o con otras líneas. Entonces empecé a investigar sobre todo algunas perspectivas de los psicoanalíticos más posmodernas, que huían de lo psicoanalítico machista y como tan autoritarios, y sino que eran unas perspectivas más posmodernas de los psicoanalíticos. Y ahí me metí a hacer el postítulo en psicoterapia psicoanalítica en el Horvitz, en Santiago. Y uno de mis profes, que fue mi supervisor en ese minuto, estaba haciendo el doctorado en la Católica. Y él me dijo, tú tenés que hacer el doctorado. Y yo no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Ya tenía como 40 años, o sea, ya chao, ¿cómo se te ocurre? Más encima había que dar una prueba en inglés. Y no. Bueno, y él me insistió, me dijo, ¿sabes qué? Postula igual y seguramente te va a ir mal, porque a nadie le viene a la primera, porque postulaba mucha gente, pero ahí, ¿cachai? ¿Cómo hacer para postular la segunda? Bueno, yo postulé, no sé cómo, respondí la encuesta en inglés, porque no sé de dónde, era como que mi hermana, mis dos hermanos mayores son hijos de una mina inglesa, entonces yo creo que en algún lugar de mi ADN, así como cruzado, bueno, había, yo Un caminaba, residuo, claro, yo un caminaba residuo. de mi madrastra, entonces yo caminaba por Reñaca con mi hermana ahí en Reñaca, ahí en Los Pinos, en los bosques, caminábamos por ¿Ya? los bosques pelando en inglés, para yo practicar. Entonces mi hermana me decía, si Ah, lográis pelar en inglés, estáis lista, estáis del otro lado. mira, Y caminábamos y ella me decía, habla nomás, aunque no sepáis, habla nomás. Y estuvimos haciendo eso como 2 semanas, di la prueba y quedé en el doctorado. Y ahí empecé a estudiar el doctorado, pues. Ahí entré al mundo de la alta academia en la católica. Ese fue mi... oye, ¿y ahí en qué te metiste? ¿En qué forro te metiste con la tesis doctoral? Porque uno siempre siente que se mete en un cacho con la tesis doctoral. No, o sea, yo me metí en el peor. O sea, en el peor. ¿Qué A ver, hiciste, niña? hice puras cosas malas. Mira, a mí lo que me pasó fue que, a mí lo que me pasó fue que ya entré a hacer el doctorado con una idea en mente, que por supuesto no tuvo nada que ver con lo que terminé haciendo. Eh, y lo entretenía, bueno, me pasaban dos cosas en el doctorado. La primera que me pasaba era que yo vivo en Concón, en una calle tierra, trabajaba en el Nehuen, ¿cachai? Con niños de escasísimos recursos. Estaba recién empezando en la consulta particular, pero trabajando con gente, yo nunca he trabajado con gente de alta alcurnia ni nada por el estilo, entonces trabajaba con mucha gente con muchas necesidades socioeconómicas y estaba inmersa en un mundo con muchas necesidades. Y de repente estoy estudiando en la Católica con una oficina casi para mí sola, con un computador, con la biblioteca entera a mi disposición, eh, viajando 3 veces a la semana a Santiago y con profesores, con ese gallo que tú estudias ahí en el libro de texto, ese nos venía a hacer clases una semana uno, después otra semana otro, íbamos a congresos financiados por la Católica y por CONICET, con todo pagado, o sea, era como que yo todas las veces me acuerdo que me devolvía de Santiago pensando, yo vivo en una calle de tierra, yo vivo en una calle de tierra. Era como, ¿cómo hacer para que toda esa locura del mundo de la investigación y toda esa cosa fancy y como vacía de la investigación no me capturara, ¿cachai? O sea, que la cuestión tuviera sentido. Para mí era súper importante que la investigación que yo fuera a hacer tuviera sentido, que tuviera un sentido para las personas, ¿cachai? Que no fuera una cuestión que estuviera de moda, sino que fuera una cuestión que tuviera sentido. Y por lo tanto hice una cuestión que tuviera sentido para mí. Y descubrí que me encantaba la investigación en psicoterapia, pero microanalítica, o sea, que me gustaba no los grandes estudios epidemiológicos o los grandes N, sino que me gustaba descubrir cómo ocurría el proceso, así el microproceso, que esa usted me alucinaba, que en el fondo era como cómo estudiar y seguir siendo clínica al mismo tiempo. ¿Cachai? Un poco ese era el desafío. Ya. Y entonces me invitaron a participar en un equipo, en un fondo de regulación, de investigación en psicoterapia, pero desde la perspectiva de la regulación recíproca, no de la regulación como yo tengo que regularme para ser normal, sino que de cómo los seres humanos nos regulamos entre nosotros. Ya. Y ahí aprendí a codificar desde la perspectiva de que se trabajaba en el modelo de la Marianne Krauss y de todo ese grupo,
y aprendí a observar psicoterapia, a observar microprocesos en psicoterapia. Yo estaba en ese momento investigando gestualidad, o sea, observaban los gestos y después los vinculaban con lo que ocurría en la terapia. Estaban investigando en momentos de cambio y en momentos de ruptura de la alianza terapéutica. Y lo choro era que estaban desarrollando con súper pocas lucas sistemas chilenos, ¿cachai? Que eran, por lo tanto, llevados, que era posible llevarlos a cabo con muy pocas lucas para investigar a población chilena y no estábamos replicando modelos así como calcados del primer mundo, lo cual a mí me hacía mucho sentido. ¿Sí? Porque era como ver la cuestión acá. Y me fascinó, me fascinó. Me quedé así como esta cuestión de mirar la terapia y de detenernos en el momento de cambio y qué pasaba, qué tipo de interacción hacía que ese cambio fuera cambio, qué tipo de interacciones ocurrían, porque además estaba todo puesto en la interacción, lo que es un tremendo desafío metodológicamente hablando. Y estudiar una interacción es una cuestión que es como que tenés que aprender de nuevo metodología, no te sirve nada lo que aprendiste, o sea, ni un modelo de los lineales sirve, entonces tenés que aprender todo de nuevo, pero no podís también, entonces tenés que recurrir a externos que te ayuden, ¿cachai? Es como... Eh, y así fui ayudante de investigación durante ese Fondesit y después eh, me topé vino a hacernos clases Patrick Leuchter, que era colaborador de FONAGI en ese tiempo. FONAGI inventor de la teoría de la mentalización. Y yo en ese momento estaba volada con que mi tema de tesis, dentro del mismo ámbito, iba a ser algo que tuviera que ver con la supervisión, ¿cachai? Ya. Y entonces Lloyd me dice, oye, pero ¿por qué? Y yo quería ver algo, o sea, quería ver cómo se repetía lo que ocurría en la terapia y cómo eso se espejaba en la supervisión, cómo eran dos sistemas que estaban comunicados por el hablar del, Del del, terapeuta. del No. terapeuta, claro. Sí, del terapeuta. Ya. Cómo el Sí, pues. terapeuta aportaba al paciente a la supervisión. A la supervisión. ¿Ya? Y entonces tengo esta supervisión con Loite, que le explico mi proyecto y todo, y Loite me empieza a hablar de una cuestión, de no sé qué, y por qué no lo enfocabas desde la perspectiva de la mentalización. Y yo de repente digo, puta, pero ¿quién? Oye, perdón el garabato, chiquillo, esto va a quedar grabado, pero no importa. Dale. ¿Quién chucha supervisa en Valparaíso? O sea, piensa que yo hice mi tesis, o sea, eso fue el año 2011. Mm. Entonces era, ¿quién supervisa en Valparaíso? A lo mejor en Santiago el 10% de los psicólogos supervisa, que son los del barrio alto, que tenían lucas para hacerlo. El resto nadie supervisaba. Entonces, ¿para qué voy a hacer una tesis en algo que no sirve ni una cuestión? Y empecé a pensar que la mentalización me hacía en ese sentido porque era un constructo que me permitía eh, entrar en el proceso terapéutico y ver cómo los terapeutas hacíamos para que nuestros pacientes pudieran relacionarse mejor consigo mismos y con los demás. Ocupando un constructo, podría haber sido otro. Yo ocupé ese porque era súper operacionalizable, porque estaba súper bien construida la escala para evaluarlo, entonces como que había harto camino construido. Pero Ya. fue como una excusa para meterme en el cambio, ¿cachai? Como para meterme en Que era. entender mejor cómo se cambia en psicoterapia. Oye, es que es interesante porque algo como en común que hemos ido Mm, encontrando en los mm, tecitos es cuando encontráis el concepto que te abre camino para lo que estáis mm, pensando, ¿cachai? mm, Como, y algo que yo siempre he dicho, como que en sí. el fondo lo que hace la ciencia es ponerle nombre a la experiencia, no va antes, sino que Claro, va después de... claro, claro, Ya, claro. Claro. ya. ¿Y qué hiciste con esa tesis? Estoy ¿Qué hice? Pues, intrigado. entonces yo tenía, bueno, lo primero que hicimos fue que había terminado el Fondesit de regulación, entonces me invitan, el director de ese Fondesit, que era además mi tutor de tesis, me invita a armar un Fondesit de continuación en que investigáramos la mentalización. O sea, en el fondo era mi tesis llevada a un Fondesit. Y yo, por Ya, supuesto, dije que sí, pues. Entonces, lo presentamos el primer año y no nos fue bien.
y yo cuando lo presentamos el primer año, yo iba como ayudante de investigación de nuevo, y cuando lo presentamos la segunda vez, para el segundo año, me dice, no, pero tú ya estás a punto de presentar tu proyecto, así que yo te invito a ser coinvestigadora, porque este proyecto está basado en tu proyecto, entonces ya, tenés que ser coinvestigadora. Así que fui como coinvestigadora sin ser doctora aún en ese proyecto de mentalización. Entonces yo hice mi tesis en un estudio de caso de cómo ocurría la mentalización entre paciente y terapeuta. Eh, y lo que hice fue evaluar la mentalización tanto de paciente como de terapeuta en los momentos de cambio y de ruptura de una terapia que había durado 3 años. ¿Ya? Entonces analicé bueno, primero tuve que ir a formarme en la escala de función reflexiva con Howard Steele, que es uno de los inventores de la escala de función reflexiva, que es uno de los que más investigan apego en el mundo, él y su mujer, Howard y Miriam, que son encantadores además. Fui a hacer el curso de escala de función reflexiva y en ese momento yo era la única en Chile que tenía la certificación para aplicar la escala, porque tenía que hacer una prueba después tenía que validarte como codificadora, no solamente era hacer el curso, sino que tenía que tener un estándar, entonces conseguí el estándar, y entonces la idea fue agarrar todos estos momentos todos estos episodios de cambio y de ruptura que ya estaban codificados por otros investigadores, y yo les aplicaba la escala de función reflexiva tanto al terapeuta como al paciente, con el fin de ver cómo el objetivo era, o la hipótesis era que eran terapias a pacientes con trastornos de personalidad en general, que por lo tanto tenían muy baja la función reflexiva, tenían una función reflexiva de -1 a 9, tenían un promedio entre 2, 3, máximo 4, pero el promedio era entre 2 y 3, por lo tanto tenían un promedio muy bajo, la función reflexiva normal era 5, entonces la idea era determinar aquellos episodios en los cuales los pacientes empezaban sin mentalizar y que gracias a la interacción con el terapeuta lograban mentalizar, versus aquellos momentos en que los pacientes empezaban la interacción mentalizando y por culpa de la interacción con el terapeuta terminaban sin mentalizar. O sea, en el fondo, diferenciar interacciones mentalizadoras de interacciones no mentalizadoras. Ese fue el desafío. ¿Ya? Y eso, pues, codifiqué una terapia entera. Eso significa codifiqué 83 sesiones codifiqué función reflexiva, que es una cosa Pero larguísima. eso implica que la transcribiste y la codificaste, po. O No, la codificaste no, en video. yo no la transcribía, no, yo no la transcribía. Ya, Estaba transcrita por el equipo, pero yo ya. la codificaba, porque además esa era la primera vez que se codificaba función reflexiva en psicoterapia, porque la escala de función reflexiva se aplica a la entrevista de apego adulto. Entonces acá el primer desafío era ver si funcionaba para la psicoterapia. Entonces el primer estudio fue ese, fue probar si la escala de función reflexiva funcionaba en material psicoterapéutico. Y esa fue la primera apuesta. Y eso fue entonces codificar desde cero, po. O sea, en el fondo hacer una codificación / adaptación de la escala a material psicoterapéutico. Y una vez Wow. que eso fue demostrado, que lo demostramos tanto cualitativamente como cuantitativamente, o sea, que comprobamos las hipótesis, o sea, pudimos diferenciar episodios de un tipo y de otro según distintas combinatorias de función reflexiva y de puntajes de función reflexiva de terapeuta y paciente. ¿Mm? Entonces, eso estaba basado ese estudio confirmatorio estuvo basado como en 5 terapias. Y después agarramos esta terapia larga, que era una terapia que había durado 2 años y medio, y aplicamos en esa terapia. Fue un estudio de caso. Ya. Y al mismo tiempo en el Fondesit, porque esta era mi tesis, pero el Fondesit era ese caso más 7 casos más. O sea, en el fondo hicimos eso mismo en 7 casos. Wow. Ese fue el ¿Y qué, Fondesit completo. ¿Ah? y qué encontraste en tu tesis? Uy, mira, encontré tantas cosas que
yo creo que reporté en el informe final el 10% de los hallazgos. Encontré muchas cosas, Siempre te sí, quedan cosas qué afuera. terrible, sí. Bueno, encontré que habían un montón de lugares comunes. Por ejemplo, siempre se creía y se decía teóricamente que los terapeutas tenían que mentalizar mejor que los pacientes. Y que los terapeutas tenían que mentalizar súper alto para ayudar a los pacientes a mentalizar. Y Ya. uno de los hallazgos más importantes fue cachar que mientras más cerca del paciente tú mentalizas, mientras más parecido al paciente tú mentalizas, por lo tanto, si el paciente mentaliza bajito, tú te adaptáis y le habláis en mentalización bajita, ¿cachai? Como que te Ujú, adaptáis a su idioma. ujú. Mientras más pegados estáis, más el paciente puede aumentar su nivel de mentalización. Descubrimos eso en primer lugar. En segundo lugar, confirmamos la hipótesis de que los episodios de cambio había más mentalización entre paciente y terapeuta que en los episodios de ruptura. Y además descubrimos que el tipo de mentalización que se producía en los episodios de ruptura era distinta que en los episodios de cambio. Los episodios de cambio, cuando ambos mentalizaban en temáticas que eran comunes. Por ejemplo, ambos estaban hablando de lo mismo, entonces eh, co-construían un determinado contenido. En cambio, cuando los pacientes mentalizaban en las rupturas, lo Ujú. hacían para defender su punto, para discutir con el terapeuta. Entonces, Ah, el terapeuta estaba mentalizando para probar A y el paciente empezaba a mentalizar alto también, pero para probar B. Entonces mentalizaban cada uno por su lado, por ejemplo. ya. Eh, Otra Para cosa es estar en que, desacuerdo. claro, para estar en desacuerdo, y que por lo tanto la mentalización tenía diferentes funciones. Po. Entonces, el hallazgo como en términos teóricos fue que la mentalización no era una habilidad así como la inteligencia, que uno podía medirla como en un puntaje pre y post, sino que más bien era un funcionamiento, ¿cierto? Había un funcionamiento reflexivo, por lo tanto la mentalización era un tipo de regulación, era un tipo de actividad a la que los seres humanos recurríamos para regularnos con los otros y con las otras. Y que, claro, que como constructo, como buen constructo psicodinámico del desarrollo, que tiene esas dos patitas, digamos, viene de teóricos del desarrollo y también viene de teóricos del psicoanálisis, tiene esa profundidad que permite conjugar lo emocional con lo cognitivo y los afectos con los pensamientos y que permite valorar la integración, ¿cierto? La integración y la reflexión. Eh, Eso, y la cosa más entretenida que descubrimos, o que fue para mí la más interesante, que es la que a mí me gustaría seguir trabajando, es que, y que eso lo presenté en un congreso, porque me empecé a volver famosa, pero famosa en nano, famosa, piensen ustedes que mi fama era que yo exponía esto en los congresos internacionales con los hueones que estudian mentalización así secos, y me decían, ay, pero usted está perdiendo el tiempo, mijita. Imagínese todo lo que se va a demorar en hacer eso. Y te daba más rabia. Y me daba más rabia. Bueno, pero finalmente a algunas personas que eran secos les gustó mucho. A mí me supervisó Fona ahí acá en Chile y le ¿Ya? pareció el después, me supervisó Levi en Filadelfia y quedó fascinado, dijo que el trabajo de mi tesis era lo más entretenido que él había visto en el Congreso, porque todos los demás le mostraban puros números y en cambio esta cuestión tenía que ver con una cosa clínica más y también usábamos también metodología cuantitativa, pero súper anclado con lo clínico, así que le encantó. Bueno, entonces me invitaron a una presentación y que estaban todos los secos de mentalización del mundo en un congreso. Y ¿Ya? yo decía, ¿qué chucha muestro yo? Que nosotros investigamos con 4 pesos y medio. Entonces se me ocurrió pensar que era una cosa que yo venía pensando desde mi tesis de pregrado, imagínense, que la dictadura generaba una manera de relacionarnos con la realidad distinta y por lo tanto generaba una manera de mentalizar distinta. O sea, que en Chile la impunidad y la relación que hemos tenido con la negación del daño Ujú. hace
que no podamos decir que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y eso hace que mentalicemos como por debajo de la mesa, como detrás de un biombo. Entonces, Oye, ¿ya? entonces eso me abrió el apetito, que es lo que me gustaría hacer en algún minuto, que es, en vez de aplicar las escalas primermundistas de mentalización a la población chilena, en el fondo encontrar los parámetros de mentalización que se aplican en Chile y que han sido construidos de acuerdo con nuestra historia política y social, y que denotan mentalización, pero desde la resistencia, ¿cachai? Como, y que por lo tanto, si tú le aplicas una escala primermundista, va a salir que la persona mentaliza poco. Pero yo estoy segura que si se hace una lupa ahí, yo sería capaz de descubrir, yo apuesto, porque yo apuesto por mi gente, yo sería capaz de descubrir cuáles son las estrategias mentalizadoras propias de un lugar en que hubo una dictadura tan violenta como la nuestra, y eso sería la raja, porque eso, si lo pudiera hacer, me permitiría aplicar esos estudios en cualquier población que está siendo tratada como una minoría, ¿cierto? Claro. Sí, de hecho, ahora que lo decís, como que te iba a decir, algún día volvámonos locos y hagámosla. Yo he Ya, contado bacán. escalas en contexto y escalas raras también, ¿eh? Yo he hecho ¿Sí? mis cosillas ¿Viste? ¿Viste? juguetonas. Sí, Oye, mira, en función del tiempo, porque yo sí, tengo más preguntas, sí. pero nada, pronto vamos a destapar nuestras botellitas con Ajá. Steven y nos pegamos una conversa buena. Llegó el momento de una de las secciones favoritas de los tecitos metodológicos que se llama meter la cuchara. Y es cuando la gente puede hacer preguntitas. Ya. Así que abrimos el micrófono a público asiduo de los tecitos metodológicos para que puedan hacer sus preguntas de esta interesante conversación hasta aquí. Así que jueguen a meter la cuchara. Tengo que decir además, mientras la gente escribe sus preguntas, porque siempre llegan por el chat, Ujú. te googleé en el Google Académico. A mí. Sí, Ya. tenéis publicaciones de 2012 a la fecha, dos publicaciones del año pasado en revista, una en SciNet, y hay harto de Cecilia de la Cerda, deberías hacerte tu perfil de Google Académico, no simplificarías la vida a todos. Tengo que decirlo. Te voy a pedir ayuda porque no tengo idea cómo se hace. Pero Es terrible fácil. sí. Activáis tu perfil y Google busca lo tuyo solo. Ah, ya, bacán. Después lo agrega automáticamente. Es muy Bacán. sencillo. Sí. Ya, metan la cuchara. O están en shock. Ya, pues. Por último, hágame una pregunta personal. Ahí está en shock. Sebastián Espinosa está en shock. Es que harto. Pero pueden hacerle preguntas personales. Por ejemplo, ¿cómo Claro. se llama la gata que se ha estado paseando en el mesón todo el rato? No, ya no, si ya se fue, pero Ya. estaba encima del mesón. ¿Y cuál? ¿De qué color era? La negra con zapatitos blancos. Ah, ya. Se llama Mackenzie. Mackenzie. Pero le decimos Maki. Ah, Maki. Sí, y allá está la Taiga. Taiga, ven a saludar. No, está echada en el sillón. Yo por mientras te voy a hacer una pregunta porque que es como una pregunta en base a la experiencia. A mí también me dijeron en mi tesis doctoral, también me dijeron que nada, que no hiciera nada. De hecho, yo Mm, mi defensa de proyecto de investigación la reprobé y tuve que mm. volver a hacer la defensa y defendí lo mismo que ya había presentado, solo que mejoré la calidad de los argumentos nomás. ¿Ya? Yo también soy un buen por Sí. fin. Yo Pues, también. por favor. No, no me cabe ninguna duda. ¿Cómo veis tú esto de la resistencia de la academia? Porque yo siento que de repente estamos como en este quiebre a una Mm, academia que se resiste a mm, ciertas a ciertas propuestas investigativas. Que un mm, poco lo que te pasa a ti cuando proponís esto en tu tesis doctoral. mm. ¿Cómo veis eso tú? A ver, yo creo que la resistencia va por algo que es súper básico, que es que el conocimiento debe ser público. O sea, yo se lo digo a mis estudiantes, trato de no grabar esas partes, pero o sea, todo lo que yo pueda pasar, todo lo que yo pueda traspasar de información, de material,
todo está, y yo creo que debiera estar al servicio de quien quisiera leerlo. Yo creo que ahí hay una primera cosa. Y ahí los investigadores tenemos un gran pero, y es que estamos enfrentados a una tremenda industria de las publicaciones que nos tiene súper cooptados y que maneja la productividad de una manera que es súper perversa también. Yo creo que ahí hay una primera... ¿Ah? Impone modas investigativas también. Claro, claro. Impone modas y... Ahora, esa es una primera cosa. La segunda cosa es que estamos todo el rato puestos, sobre todo los que hemos estado metidos en mundos de investigación que son muy gringos, muy europeos gringos me refiero, muy primermundistas de lado y lado, es que yo he visto mucha gente de acá sucumbir a esa como vorágine, ¿cierto? Es como que entonces hay que investigar en inglés y entonces el que no sabe inglés. Al final, da lo mismo si sabéis poco inglés o sabéis mucho inglés. Para el gringo no sabéis inglés. Así que da lo mismo. Da lo mismo si estudiaste en el Santiago College o en el Nido de Águila y habláis inglés, la raja y pronunciáis súper bien y entendís todo. Si habláis como yo en Tarzan y Jane y aprendiste a hablar inglés leyendo papers. Bueno, da lo mismo, el gringo no cacha. Así que somos todos tercermundistas para ellos. Eso, por un lado, es una lata para los que quieren ser igual a los gringos, pero por otro lado, para uno es un descanso, porque es como, ya, entonces, ¿cómo hacemos para investigar a la manera y con un sentido que sea proporcional a lo que nosotros somos, ¿cierto? O sea, con 4 pesos, para que lo que hacemos se potencie, para que llegue a más gente, cosas que tengan sentido desde el punto de vista psicosocial, cosas que tengan sentido para las personas con las que investigamos, que tengan la mayor protagonismo posible, en que los equipos sean equipos construidos de manera comunitaria, en que le doblemos la mano a esta cosa de que solo se premia al investigador principal, y que hagamos conglomerados de investigadores en que nos pongamos de acuerdo para torcerle la mano a esos criterios neoliberales de CONICET, etcétera. Pues. O sea, es como pensar en una nueva sociedad que también tiene que ser pensada en este ámbito, en el ámbito de la investigación. Oye, la Belén Alejandra nos hace una preguntilla. ¿Ustedes creen que tenga que ver con la soberbia academicista de no querer hablar el lenguaje común para mantener la línea entre la gente de la academia y los mortales como nosotros? ¿Tú te referís al inglés, Belén? Belén, ¿te refieres al ¿Belén? inglés? El No, lenguaje lenguaje científico. científico. Es que yo creo que, a ver, esta es una pregunta difícil, ¿eh? Porque es verdad, el lenguaje científico a veces es demasiado complejo, es cierto. Pero es distinto el lenguaje científico entre científicos que la posibilidad que yo tengo de hacer una relación entre aquello que yo investigo, que lo puedo haber, y cuyos resultados pueden haber sido el producto de una investigación súper compleja desde el punto de vista metodológico, por ejemplo, y la traducción que yo hago a quienes pueden aprovechar ese conocimiento. Y eso también es deber del científico. El científico tiene la obligación de agarrar ese material y de acercarlo a las personas que les puede servir. Por ejemplo, si yo hago investigación en psicoterapia, la hago para que la gente haga mejor su psicoterapia. Entonces, si yo hago investigación en psicoterapia y hablo en términos de HLM y de el linear Wanting-Wayne y de la grid no sé Wantain, ningún clínico me va a pescar. Pero si yo agarro esos resultados y los hablo clínicamente hablando y los acerco, no ficticiamente, sino que rigurosamente a esas personas, de manera que les entretengan, que lo encuentren choro, que le encuentren sentido a saber ese tipo de cosas. Entonces yo estoy haciendo una labor de
de traducción que es necesaria, porque fue necesaria esa complejidad para que yo llegara a esos resultados, y yo no puedo renunciar a ella para comunicarme con otros investigadores, tal vez en ciertos ámbitos más que en otros, pero no es necesario para comunicarse con el resto de las personas. Sí, yo ahí hay un autor, Marino Pérez Álvarez. Yo lo leí en la U, año 2001 por si acaso. ¿Ya? Y Marino Pérez habla de la barbarie de la ciencia. El hecho de que la ciencia tiene una forma de hablar, o sea, a ver, los romanos decían que cualquier pueblo que no hablara latín o no hablara romano y no subiera las costumbres romanas era bárbaro, Sí. ¿cierto? Entonces ocurre que la ciencia se constituye en un pueblo bárbaro en la medida que no habla el lenguaje común, como dice Abel. Pero ahí estoy súper de acuerdo con la Ceci en que en el fondo, y Marino Pérez Álvarez lo llama la traducción, que es como nosotros tomamos el lenguaje científico, entre comillas, y hacemos la divulgación. Pero no solo la divulgación, sino la pertinencia técnica de lo que estamos diciendo, cómo se explica y cómo se usa, fuera del ámbito de lo científico, porque entre nosotros nos podemos mirar todo el día y hablar estas cosas súper elevadas, pero si no tiene uso, no, ¿para qué? ¿Cachai? Entonces estoy de acuerdo con la Ceci. Nosotros, la ciencia tiene que tener un ámbito de divulgación, porque el conocimiento es público y hoy en día se construye con fondos públicos. Nosotros en general estudiamos con aportes del Estado, por lo tanto el Estado, que somos todos, es responsable de que estemos hoy en día hablando en extraño, pero también que tenga una utilidad práctica para el quehacer. Eso sí, estoy terrible de acuerdo con la Ceci. Entonces, el lenguaje científico tiene pertinencia en un ámbito, pero no en todos. Entonces, ahí hay que hablar de divulgación. Por ejemplo, la iniciativa de CONICIT de ahora la ANIT, que son las charlas científicas que le piden a científicos de distintas partes del país que puedan explicar lo que hacen a estudiantes de educación media. ¿Cachai? Entonces, eso es parte de la divulgación científica, de dar a conocer lo que hacemos cuando hacemos ciencia. ¿Alguien tiene más preguntitas antes de que se nos vaya el tiempo? ¿O quedaron muy en shock porque no contaban con que la Ceci fuera tan emocionante? Es como una novela. Yo puedo seguir hablando 4 horas, les digo. Yo sé. Yo sé. Yo estaba ahí. Es Sí, que es muy entretenido hablar de estas cosas. sí, pues sí, es entretenido hablar y además contarlo desde esta perspectiva biográfica, así es lo del tecito. ¿Ya? Espérame. Eso sí, el año pasado hablé con unas chicas que estaban traduciendo cosas del PNUD para las juntas de vecinos y para bajar el conocimiento para que fuera realmente útil. Por ejemplo, los materiales del PNUD son súper interesantes a propósito de los indicadores de calidad de vida. Ya, la Alexandra pregunta, profe, ¿alguna recomendación de cómo abordar el develamiento del abuso sexual infantil cuando este se da en un contexto educativo donde a los profes se les exige legalmente notificar y denunciar, pero no prevenir ni contener? A ver, yo creo que como primera cosa, yo encuentro que está bien que se les exija legalmente notificar y denunciar. Ahora, yo no creo que se les impida prevenir o contener. O sea, lo que ocurre ahí, más que se les impida prevenir o contener, lo que se vuelve muy delicado es que la prevención choca con otro problema, que es cómo hablar de la sexualidad, y que es un problema que ha sido transversal en las escuelas porque ahí entra la derecha a intervenir y a boicotear. Claro, que pega a la familia. Claro, claro. Entonces claro, ¿cómo uno, si en el fondo para prevenir el ASI, uno tiene que hablar de la sexualidad y del derecho a la intimidad y un montón de otras cosas, y para hablar de esas cosas tiene que sí o sí hablar de sexualidad, entonces ahí se topan esos elementos. Eso no tiene que ver con cómo se aborda la develación, sino que tiene que ver con una cosa más amplia. Ahora, respecto a no contener, o sea, sí contener, lo que pasa es que contener tal vez es distinto de lo que uno piensa en una primera lectura de lo que es contener, porque no es contener de ir a apapachar y abrazar y que todo el mundo sepa que la niña le pasó o que al niño le pasó eso para que todos lo traten bien, sino que contener a veces puede ser pedirle que no hable, puede ser no preguntarle más,
Contener a veces puede ser quedarse al lado de él o de ella hasta que se resuelva qué va a pasar con la situación que está viviendo. Contener puede ser no contarle a nadie más para que no, porque estamos hablando de la intimidad de ese niño o de esa niña. Entonces, aparte de contarle a las personas que son realmente relevantes para el proceso, no contarle a todo el mundo. Y por sobre todas las cosas, la prevención en el ámbito educativo es que se generen protocolos, conversaciones, reflexiones previas a estos descubrimientos y que hayan conversaciones previas que los profes y las profes tengan más o menos claro qué es lo que van a hacer, qué es lo que tendrían que hacer, quién se encargaría de cada cosa, de qué manera habría que hablarle a los niños o a las niñas si es que pasara una cosa así, o sea, que hubiera una preparación previa desde la subjetividad y la emocionalidad de esos profesores y profesoras, más que desde la institucionalidad de la dirección, por ejemplo. Eso creo. Y además, yo solo como aportar mi granito de arena en esa pregunta, el tema de formación inicial docente. Formación inicial docente hay casi nada de trabajo socioemocional. En construcción de clima de aula, imagínate cuando ocurren estas excepcionalidades, como puede ser el abuso sexual infantil. Oye, estamos un poquito en la hora y porque yo soy muy respetuoso porque digo una hora, entonces para que nadie esté hiperconectado más allá de lo necesario. Y llega el momento de la sección final del tecito metodológico, que es, que es cuando endulzamos el té. Entonces, ¿a qué hora? Es cuando la gente a través del chat deja todos sus mensajes amorosos y de gratitud por el espacio y por el tiempo también. Yo agradezco siempre dos cosas, el tiempo que te diste y abrir la ventanita a tu casa, a tu casita tan bonita, y a esa cocina maravillosa. Se muere lo que sale de esa cocina, se muere lo que sale de esa cocina. Así que puedes abrir el chat e ir viendo todos los cositos que vas sacando. ¿Ya? Así que yo voy a detener y de nuevo muchas gracias Ceci por tu tiempo y por tu pulentitud. Y gracias a ti por invitarme y gracias a ustedes chicos y chicas por escucharme y qué bueno, qué entretenido hablar de estas cosas. Ya, dejamos hasta aquí. Tecito metodológico 7. Próxima semana probablemente vamos a hablar de mujeres en la academia. Uy, Así qué que, entrete. sí.